Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Yanei Nostroza, prestigiosa periodista, muy conocida por muchos de ustedes. Ahora maneja el portal Visionarias, tiene su propio canal de comunicación digital y será un gusto conversar con ella sobre su visión de lo que pasa en este momento tan complicado no solamente en Sudamérica, en nuestra América Latina, sino en el mundo, con tantos frentes abiertos. Todavía hay frentes que no se cierran, como la guerra de Rusia y Ucrania. No se cierra el problema de Gaza, a pesar de que algo se acordó allí. Y ahora tenemos el nuevo frente abierto con los bombardeos a Irán y la réplica que hace Irán hacia países de la zona, y ya hay efectos inclusive a nivel económico con el incremento del precio del petróleo, el incremento de sustancias del gas, lo que pasa en el estratégico estrecho de Hormuz, y hablaremos con ella sobre su visión de lo que pasa tanto en la región, en el mundo y también en el Ecuador. ¿Ya se conectó? ¿Todavía no está conectada? Estamos esperando que se conecte. Hablando de lo local, el gobierno nacional ha anunciado, tanto el ministro Reinberg como el presidente de la República, que se decretarán toques de queda, en 4 provincias del país, incluyendo la nuestra, la provincia del Guayas, en el periodo de tiempo entre el 15 de marzo al 30 de marzo, en un horario de 11 de la noche a 5 de la mañana. El ministro Reinberg ha sido enfático en advertir que es urgente que la gente se resguarde en sus casas, que no salga, pidiendo pues un sacrificio de un tiempo limitado porque y él ha dicho que estamos en guerra. Entonces, y el presidente ha mencionado que estamos entrando en otra fase distinta. Ya estamos conectados ahora sí con Yanei Nostroza, como decía, una prestigiosa periodista, además fundadora del portal Visionarias. Y Janet, gracias por conectarte. Estaba viendo esta mañana algunas de las publicaciones que has hecho y de lo que saliste también en vivo en tu programa. Y hablemos primero un poco del Ecuador. Estaba mencionando antes de que te conectaras con respecto al anuncio y el regreso de los toques de queda en 4 provincias. Quisiera tu reacción a aquello. Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto estar nuevamente con tu prestigiosa audiencia y pues gracias por invitarme. Bueno, justo sí, estábamos analizando eso esta mañana porque pues pregunta número 1, ¿por qué se anuncia con 15 días de anticipación que vas a tomar una medida tan fuerte de seguridad? Normalmente para lo que se ha usado los estados de excepción y toques de queda es justamente para sorprender a grupos de delincuencia organizada o miembros de grupos de delincuencia organizada a quienes ya tienen ubicados, y antes de que la delincuencia que también opera dentro del sistema de justicia les avise que les van a caer en un allanamiento o en algún tipo de acción entre policía y fiscalía, pues en ese momento declaran el estado de excepción y entran, ¿no? Pero ahora les están avisando con 15 días de anticipación. O sea, yo de fictos, lobos, águilas o cualquiera ya me pongo a buen resguardo. Escondo todas mis cosas. En los ríos, que es la bodega de la droga, pues la traslado a otro lugar, que no debe ser tan fácil, pero de todas formas, pues el ponerles sobre aviso y darles este tiempo para que se preparen no es lo mismo que caerles de sorpresa. Entonces, pregunta 1 para el ministro Reinberg. Ojalá en algún momento podamos conversar con él para poder despejar estas dudas que los expertos no han podido pues entender. De ahí el otro aspecto es sí preguntarse qué resultado han dado, ¿no?, los estados de excepción y los toques de queda, toda vez que como que se tiene un control o se disminuyen las acciones delincuenciales mientras están las autoridades ahí. Pero el momento en que salen todo vuelve a igual o peor. Entonces, es una estrategia efectiva, digamos, habría que verlo, ¿no? Entrar en el detalle. Tal vez es efectiva para entrar y capturar gente o entrar y recoger información, material, documentos, computadores, celulares en los allanamientos que pueden servir para otros casos o para arrancar un caso o para abonar en algún caso que ya esté en investigación.
habría que hacer ese balance, a ver qué tan efectivos han sido estos estados de excepción, pero para bajar los niveles de violencia no han sido efectivos, porque seguimos pues cada vez más complicados con las cifras de violencia en nuestro país. Pues mucha gente se preguntaba por qué Los Ríos sí tiene, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué Los Ríos sí tiene toque de queda y Manabí no tiene toque de queda? Exacto. Cuando si vamos de nivel delincuencial, pues están por ahí. Yo creo que la decisión genera más preguntas que respuestas. Claro, Esa es la realidad. me llamó la atención justamente lo de Manabí. Pensé al inicio que sí estaba, pero luego cuando leí bien la noticia vi que no estaba, me llamó la atención. Y hablando de cifras, el presidente ha mencionado en los últimos días algunas cifras diciendo que han mejorado los indicadores de seguridad y de muertes violentas, especialmente después de este conflicto con Colombia. También hace referencia a lo que ha sucedido con el alcalde de Guayaquil, como si hubiera una relación entre la captura o el encarcelamiento del alcalde por estos dos casos, o por el caso Goleada, con las cifras, según él, mejores en Guayaquil. ¿Cuál es tu visión de esto? No, creo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Tal vez es una cosa muy circunstancial. Eh, a veces, pues, ante acciones y sobre todo la presencia, ¿no? De más autoridad en Guayaquil. Ahorita está la Asamblea Nacional, estaba, pues, despachando desde allá, lo que implica más autoridad, más seguridad, más circulación de personal o de funcionarios del Estado, y eso puede persuadir, digo yo, ¿no? No soy una experta en la materia, pero podría persuadir a los delincuentes a que estén en la calle libremente. Y así puede ser una coincidencia, puede ser circunstancial, o el mismo hecho de la captura de la detención, ¿no? La detención de Aquiles Álvarez también pudo haber persuadido a que algunas acciones se frenen hasta ver qué pasa en la ciudad, ¿no? Cómo se reorganiza la ciudad para también reorganizarse, tomar más fuerza o replegarse, ¿sí? Pero pienso que es una cosa circunstancial, definitivamente no creo que dure. Si es que hay una baja, pues volverán las cifras, tal vez en este momento ya estamos en las cifras normales, entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y sobre el tema de este conflicto entre Colombia y Ecuador, vi que ayer hubo una movilización de transportistas en Carchi. También veo aquí un titular del Expreso que dice: empresarios exigen a Petro y Novoa que dejen la pelea. No sé si la palabra exigen es la correcta, pero en todo caso sí ha habido un comunicado y una declaración de parte de las cámaras, de las principales cámaras del país. eh, y ahí hay una guerra: yo te elevo a tanto, tú me elevas a tanto, y no llega, y aparentemente no llegan a un diálogo, ¿no? Bueno, ahí realmente pues dos factores que realmente dividen y no nos permiten tomar una posición única, ¿no? Yo creo que ambos lados tienen mucha razón. Durante años hemos visto cómo Colombia abandona la frontera Exacto. y nos deja prácticamente encargados del problema del tráfico de drogas. Entonces ellos allá por distintos tipos de estrategia tienen pues estos operativos móviles, tienen unidades móviles no estacionales como nosotros sí, no tienen estos destacamentos militares fijos porque ya en el pasado los acribillaron, los acabaron, ¿no? El estar ahí como fijos y todos los grupos delincuenciales las FARC les atacaban fácilmente porque estaban todos reunidos ahí en un solo lugar. Entonces ahora hacen como destacamentos móviles, ¿no? Pero eso realmente para nosotros no ha sido suficiente. Y hoy en día, digamos, a medida que ha pasado el tiempo, la tecnología para vigilar, incluso para atacar, pues hoy todos con drones y con cosas así, mm, no necesita hombres, solamente hombres físicamente en frontera, en este caso, para poder resguardar. Pero no vemos que hacen nada, ¿sí? Y recién les quitaron, porque decía, lo que pasa es que ya Estados Unidos les sacó de la lista, que ahorita se me va el nombre, y ya les quitaron recursos, ¿sí? Pero eso fue este año, digamos, o mejor dicho, fue a mediados del año anterior. Y el resto de años, ¿qué pasó? Claro. No evolucionaron porque definitivamente, y este es mi punto de vista, es mucho más cómodo tener una Pax Narco, porque tú acuerdas con los distintos grupos de delincuencia organizada o al margen de la ley, narcoguerrilla y todo eso, de que no les vas a molestar,
les vas a dejar su libre espacio para que sus rutas libres para que puedan sacar la droga, producir la droga y sacar la droga, que no les molestas, pero que tú no molestes al interior del país. Es decir, que no provoques atentados, ni ataques, ni muertes, ni nada, sino que ayudes a disminuir las cifras, lo mismo que teóricamente pasa en México, ¿sí? Entonces, claro, eso es más fácil, pero el problema de eso es que eso no es una solución bajo ningún tipo de circunstancia, porque simplemente es el control del crimen por los criminales. Entonces ahí no hay ninguna solución. Y el problema aquí es que por algún lado tiene que salir la droga, y en este caso sale por acá. Entonces Claro. nos causan el problema a nosotros porque a los GDOs les pagan con droga. Porque si fuera solamente que cogen la droga y la llevan directo a los puertos y ni miran el resto del país, como sucedía en un principio, pues vaya y venga, ahí operan ahí a un ladito y no les vemos. Correcto, porque ¿Sí? el Ecuador parece que lleva la peor parte. Colombia la produce, la manda por Ecuador, Exactamente. no hay la vigilancia adecuada como reclama el gobierno ecuatoriano en la frontera, pero la peor parte la cargamos nosotros, porque donde está el mayor problema de inseguridad, de violencia ciudadana, está hoy en día mucho peor en Ecuador que en Colombia. Entonces, ellos... Claro, porque, y la razón es porque les pagan a los de delincuencia organizada, a los grupos de delincuencia organizada les pagan con droga. ¿Qué hacen con esa droga? Tienen que venir al interior a venderla. Ese es el problema. Entonces necesitamos que allá controlen la producción, que allá controlen la distribución, ¿sí? Que blinden en lo posible su frontera, y que a nosotros nos queden los rezagos de ese problema. Bueno, pues sí, compartimos una frontera con un país conflictivo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y además grupos de delincuencia que tienen muchísimo dinero y que van a hacer lo posible por algún lado pasar. Pero no es lo mismo contener los rezagos que contener, que es lo que estamos haciendo ahora. Allá no hacen nada y nos quedan nosotros solos del problema. Entonces, eso realmente sí necesitaba de una acción radical para mover a la autoridad, para persuadir a la autoridad. Y qué mejor que darles en el bolsillo, lamentablemente, a los grupos privados, en este caso, a los exportadores privados. ¿Por qué? Porque hablando desde la autoridad, la diplomacia, los distintos organismos internacionales y todo diplomático y todo bonito y todo en reuniones, con foto, con abrazo, con estrechón de manos, no ha servido de nada. Yo ayer escuché una Sí noticia. resulta más efectivo que de adentro, a los que les está doliendo el bolsillo, presionen a Petro. Pero obviamente la realidad es que justos le están pagando por pecadores, porque no estamos hablando solamente de empresarios colombianos perjudicados, sino también los ecuatorianos en esta guerra cruda, ¿no?, de aranceles. Yo ayer escuché una noticia que no sé si está confirmada, de que había un anuncio del lado colombiano de que iban a enviar 20.000 efectivos a la frontera. Si esa noticia es confirmada y es verdad y se cumple, creo que sería el inicio entonces del diálogo, porque era lo que estaba esperando el gobierno del Ecuador. Ojalá, sí, eso dijeron. Yo no sé si 20.000 es suficiente, como no soy una experta en el tema militar. Es una frontera súper extensa, la que ellos tienen que cubrir, más todo lo que está sembrado, ¿sí? Es decir, la labor no se va a solucionar solamente con un envío, así ya cálmenles a los ecuatorianos y manden ahí 4 soldados para que estén en la frontera, ahí en los lugares más visibles, y ya se calmen y nos quiten la tasa. Ojalá fuera así, por beneficio de los empresarios que están perjudicados, pero eso no va a ser una solución. O sea, ya se necesita también un plan de acción que prevea una disminución a corto, mediano y largo plazo de los sembríos, que es ahí la raíz del problema, y también ya el combate y la destrucción de lo que ellos llaman las cocinas, que es en donde se produce la droga, ¿no? Se produce la droga, porque acá nos llega ya empaquetada. Correcto. Y de aquí nuestra labor, digo nuestra, pues la de los delincuentes que operan de nuestro lado de la frontera, simplemente tienen la labor de coger los tacos, los ladrillos y llevarlos al puerto. Claro, nuestro rol es el logístico de transporte, y luego, aprovechando toda la estructura ecuatoriana de exportación de tantas cosas, embarcar allí la droga y contaminar los contenedores. Pero tú mencionabas lo del tema de la violencia doméstica y el tema del pago con droga. Yo ayer escuchaba a un amigo que lo entrevistaban en otra radio y me llamó la atención porque él hacía referencia a cantones, por ejemplo, en la zona de la provincia de Santa Elena, que dan hacia el mar, y hablaba de cientos, por no decir miles, de motorizados, o sea, de personas en moto,
que están en el negocio del cobro de vacunas. Es decir, un verdadero ejército de jóvenes que están dedicados, porque ese es su trabajo, a ir de punto en punto, digamos, extorsionando a las tiendas y demás a lo largo y ancho de toda la provincia para colectar en esta estructura mafiosa estas vacunas. Esa parte es la que más molesta o destruye internamente. Lo que pasa hacia afuera, no digo que no es problema nuestro, pero eso ya es un tema hacia el negocio internacional de narcotráfico. El problema es el problema doméstico. Es la destrucción del empleo, la destrucción de la pequeña empresa familiar que ya no puede seguir viviendo porque no puede pagar esas vacunas. Correcto, y que va a incrementar, pero esa es otra parte, otra facción de la violencia, ¿no? Digamos que, digamos que tampoco vemos aquí cuál es la estrategia, ¿no? Para poder asistir, acompañar, proteger a las personas víctimas de la extorsión. Digamos, la delincuencia organizada tiene muchísimas líneas de negocio, por decirlo así, porque realmente se manejan como un holding, ¿no? Como un holding que tiene muchos negocios de los cuales y muy organizados. Se proveen de dinero o lavan el dinero también. Hay distintas facetas del negocio. Pero para obtener dinero, uno es el tráfico de drogas, otro es el lavado de dinero, otro es la extorsión, otro es el secuestro, que fue durante mucho tiempo en Colombia una fuente de ingresos muy importante para los grupos de delincuencia organizada ya y la narcoguerrilla. Es decir, hay distintas fuentes. Entonces, evidentemente, sí estamos frente a un problema que no puede tener una sola estrategia o una sola visión. Pero el tráfico de drogas yo creo que sí es una parte central del problema, claro, lo que detona del que todo. se derivan todo. muchos de los otros negocios, ¿sí? Y está el tráfico de personas ahí también. Es decir, pero es el tráfico de drogas alrededor del cual se mueve todo esto, ¿no? El tráfico de armas. Entonces, tal vez sí es importante que en el centro de todo esté el tráfico de drogas y de ahí pues se deriven distintas estrategias para combatir lo demás. Janet, ¿sí? cambiándonos de tema a lo de la guerra de Irán y las implicaciones que puede tener con el tema del contexto más local, más de Ecuador o más regional. Digamos, una noticia importante es la subida del petróleo y del gas. Pero yo entiendo allí que el Ecuador por un lado gana y por un lado pierde, porque sube el petróleo que exporta, que cada vez es menos, entre paréntesis, pero también tiene que pagar más por los derivados que tiene que importar producto de las maltrechas refinerías que tenemos en el país. Finalmente, al fin de cuentas, ¿nos conviene o no? Bueno, esa es justo eso estábamos hablando ahí, estamos preparando justamente un reportaje en ese sentido, porque sí, sube el precio del petróleo, porque en esto la oferta y la demanda, ¿no? En este momento entiendo yo que está cerrado el estrecho de Hormuz, un estrecho muy importante logístico para el transporte de distintos tipos de combustibles, como gas, petróleo y otras cosas. Entonces, el hecho de que esté cerrado evidentemente va a generar como una escasez a nivel internacional, a nivel mundial, y eso inmediatamente, incluso antes de que se produzca, le suben el precio al barril de petróleo, que hasta ayer estaba $5 de arriba. Entonces tú como Ecuador dices el WTI, que es el que producimos nosotros, dices, bueno, o sea, tenemos $5 más extras para nuestro escueto presupuesto general del Estado, y eso puede sonar bien. El problema es lo que tú mencionaste, que por un lado ganamos, o lo que nos entra por un bolsillo nos sale multiplicado por el otro, porque también suben los precios de los combustibles. Y en este momento estamos produciendo, yo diría que cero, porque sin refinería no producimos nada. Y tenemos una refinería de Esmeraldas que 3 veces ha sido incendiada. Ya no sé si esa cosa está explotando poco a poco, porque es una bomba de tiempo, entonces puede estar como explotando como por partes, o alguien está produciendo estos incendios Sabotajes. de manera intencional, ¿no? Como tipo sabotaje. Entonces, cualquiera de las dos cosas que debería ser investigada, formas debería ser investigada, pero el hecho es que en este momento seguramente no estamos produciendo nada de combustibles. Todo, 100% de lo que consumimos importamos, lo que nos obliga a prepararnos para que, y justo estábamos hablando, el 12 de cada mes se revisan las tarifas de acuerdo al precio internacional. El 12 de marzo nos suben el precio de la gasolina y el diésel. Pero ahí viene la gran pregunta de cara a lo que se pueden reír en nuestra cara en contra de los ecuatorianos, porque nos sacaron de nuestro dinero una cantidad muy importante de dinero para refaccionar la refinería Esmeraldas en la época de Correa por encima de los $1.000 millones.
sacaron otro montón por encima también de los 1.000 millones en preparar el terreno para la supuesta refinería del Aromo que nunca se construyó. Y sin embargo, lo que tenemos hoy en día es un poco de fierros viejos, que como tú bien dices, cada cierto tiempo están explotando, o los hacen explotar, no sabemos, pero lo que sí se ve, y conozco por gente que está vinculada en el sector, que allí no se nota la refacción, es decir, lo que están allí son unos equipos viejos, maltrechos, oxidados, no se notan los 1.000 millones donde se fueron. Entonces nos gastaron, nos endeudaron, y encima lo que tenemos ahí es una refinería de mala muerte, cuando con ese dinero deberíamos tener una totalmente refaccionada. Desde inicio se dijo, y lo dijo Fernando Villavicencio, con los 1.200 millones de dólares que dijeron que invirtieron en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, hubieran podido construir una o dos nuevas. Hay distintas versiones, ¿no?, de los expertos, pero podríamos tener una nueva refinería hoy y no tenemos, ni nueva ni vieja. La vieja nunca fue repotenciada, le echaron una mano de gato y el resto, la realidad es que se robaron la plata. Se robaron la plata y hasta ahora no hay quien responda por ese delito, ¿no? Lo mismo en el tema del Aromo, de la famosa refinería, que no existe nada. Ahora, esa es la realidad. Yo, la verdad, yo no le metería un centavo a la refinería de Esmeraldas. ¿Para qué? Eso es, primero es un riesgo para todos los trabajadores que están allí haciendo un esfuerzo tremendo por cumplir con su trabajo. Pero ya eso está no solamente viejo, obsoleto, la tecnología, ya hay otras cosas. Pues yo me programaría mejor para invertir en una nueva. Claro que mientras tanto, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados importando el 100% porque eso finalmente impacta sobre el bolsillo de los ecuatorianos. Pero hay que ir pensando en qué se puede hacer para que esa bomba no explote, ¿sí? Pero mientras tanto ya deberían estar licitando, construyendo, concesionando la construcción de una nueva refinería. Se habla de la de Monteverde, pero no se ha vuelto a decir nada, como de Petroecuador, pues es silencio total, ¿no? Es una tumba. No, nadie dice nada, ni por qué baja la producción de petróleo, ni cómo van a hacer para ¿cómo se llama?, para atraer inversión extranjera. Lo último que hablamos de Petroecuador es que iban a concesionar el campo Sacha, justo en campaña electoral, después ya eso podía perjudicar la campaña, terminó ahí. Sí, y la realidad nuestra es esa, no podemos, Petroecuador no tiene los recursos para poder subir, incrementar la producción petrolera, se necesita inversión extranjera y necesitamos abrirnos a esta posibilidad como lo han hecho otros países como Colombia, ¿no?, en donde el petróleo sigue siendo los pozos, la infraestructura, digamos, la riqueza sigue siendo del país, el petróleo sigue siendo del país, pero la explotación está a cargo de empresas extranjeras. Es nuestra única salida, no tenemos más. Claro, sobre todo entender la visión Pues, futura, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer con Petroecuador? Si los resultados, el desempeño de Petroecuador y los números no mienten, son los que tú mencionas, donde la producción baja, donde hay problemas en todos lados, incluyendo en la refinación. ¿Cuál es el futuro? ¿Vamos a seguir sin hacer nada? ¿Vamos a cambiar el modelo? ¿Vamos a abrirnos más al mundo? ¿Vamos a dejarnos de esta cantaleta de la soberanía? ¿Vamos a abrir más la economía, la inversión petrolera y energética? Esa parte no me queda clara. no, hay una parte clara, Giovanni, y es que nuestra Constitución prohíbe que haya inversión en los sectores estratégicos. Una estupidez inventada por los correístas que nos tienen fregados ahorita, atados de manos, sin poder hacer nada, y en este momento con una refinería de Esmeraldas que además se comieron toda la plata y que no nos queda más que pagar lo que cueste la gasolina ya sin subsidio, ¿sí? Pero por lo menos en este momento y acorde a nuestra Constitución, la única alternativa que tenemos es hacer lo más pronto posible, aunque sea, que no es lo ideal, pero tampoco es 100% malo, estos acuerdos de público-privados o de gobierno a gobierno, ¿sí? Con gobiernos como por ejemplo, pues justamente en eso están, ¿no?, de Emiratos Árabes Unidos, que tiene el dinero para poder, que es estatal, que tiene el dinero para poder venir y invertir. Tienen empresas estatales que pueden invertir. También hay mucha empresa privada. Es decir, no es fácil, pero algunas saliditas hay que tienen que poner en marcha. Sí, tienen que poner en marcha. Esa es nuestra única alternativa, pero pues o sería buenísimo escuchar a la gerente hoy de Petroecuador o la presidenta del directorio. ¿Qué quiere hacer? Pues
es una chica tan joven que me parece que está ahí solamente como figura, ¿no? Como para que alguien ocupe la gerencia de Petroecuador, pero no tiene ningún plan a cargo. Por lo menos no lo han comunicado, ¿sí? Y no quiero denigrar que por que es mujer o joven no pueda hacer nada, pero realmente no se ha visto nada, sino un deterioro de la producción petrolera que cae. Y yo creo que para ese cargo sí se necesita alguien que tenga algo de experiencia. Si los que han llegado con experiencia, la mafia les ha visto, pero Claro. ha dado 3 vueltas. O han estado vinculados con la mafia algunos, ¿no? ¿No? O algunos han estado vinculados. Y justamente como mencionas, en estas buenas relaciones del presidente y del gobierno nacional con algunos de estos países que son potencias petroleras en Medio Oriente, es el momento de aprovechar esa buena relación para atraer, porque si algo les sobra a ellos son fondos para invertir, ver si se invierten fondos de esos países en repotenciar el sector petrolero ecuatoriano. Y creo que es adecuado hacerlo con alguno de ellos, como también podría haber sido con otras potencias como Noruega, por ejemplo, o con países europeos o Estados Unidos. Pero el mismo gobierno, los mercados de futuros están anticipando que por lo menos los precios se van a mantener altos entre 4 y 6 semanas. Me imagino que vinculándolo con el anuncio del presidente Trump de que esto va a durar aproximadamente 4 semanas. Yo creo que es difícil predecir qué va a resultar de todo esto, porque van saltando algunas cosas en el desarrollo de esta guerra, van a saltar algunas cosas, pero por ahora parecería que los mercados anticipan entre 4 y 6 semanas de precios más altos, cosas que ahora el Ecuador no puede aprovechar. Exactamente. O sea, lo único que vamos a hacer es, en este punto, no es beneficiarnos, porque si tuviéramos mayor producción de petróleo, tal vez podríamos hacer otro balance, pero en este momento, ayer nomás cayeron 7,000 barriles más la producción diaria. Pues no lo vamos a poder aprovechar como lo están aprovechando otros países, pero lo que sí se nos viene es un inevitable incremento del precio de los combustibles. Entonces, wow, o sea, ya ni por un lado ni por otro, pues seguimos pon y no hay soluciones. La situación del país es compleja, es complicada. Esa es nuestra realidad, ¿no? El fruto también. Podemos criticar al gobierno actual desde muchos aspectos, pero no me quiero quedar solo ahí, porque pues ya estamos diciendo qué gerente están poniendo, qué van a hacer con Petroecuador, cuál es el plan. O sea, digan algo para podernos uno saber que hay un norte, ¿sí? Pero 3 veces que se quema la refinería y nadie dice nada. Es que no pasa nada, ¿sí? Ni quién fue, ni cómo fue, ni qué pasó, sino solamente se apaga el incendio y se acabó. Sí, ahí se termina. Entonces tenemos esta preocupación de que no sabemos qué está pasando actualmente. Y pero hoy por también hoy hay que decir que la situación actual de Petroecuador es histórica, ¿no? Es un cascarón. Eso ya no, eso solo tiene mafia adentro, con ciertas excepciones. Creo que nunca es bueno generalizar, pero yo creo que la entidad como tal está tomada por la mafia del petróleo, y los pocos que quieren hacer bien las cosas o trabajar para el país son pocos. y después Les gana la mafia. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con la licenciada Yaney Nostroza, prestigiosa periodista, fundadora de Portal Visionaria, sobre su visión de lo que pasa en el Ecuador, en la región y también en el mundo. No sé si Janet está en la línea, que la veo con la cámara apagada. Pero, sí, Giovanni, perdóname que apagué la cámara, 1000 disculpas a la audiencia también que se conecta con video, pero te cuento que tengo una cita médica a la 1, 1000 disculpas y tengo que trasladarme, voy en el carro y no quiero distraerme. Perfecto. Que vaya a pasar algo en el camino. Gracias. Yo quería preguntar ya sobre el tema corriente de la problemática con Irán. Vi algunos videos que tú subiste con respecto a lo que ha pasado con el ayatollah que murió en uno de los ataques, y hoy entiendo que se reunían estos sabios, que son 80 y pico, para poder elegir el sucesor, pero también entiendo que Israel ya atacó el edificio donde estaban
esas personas reunidas. No sé si tú tienes las últimas noticias, porque parece que va a ser difícil nombrar un sucesor y no se ve muy claro cuál es el futuro en la parte, digamos, política, administrativa de Irán. Sí, no tengo esa confirmación. Realmente ahorita justamente estoy alertando a mi equipo para que confirme. Pero pues sí, ayer hablamos con el embajador de Israel aquí en Ecuador, Saad Sariq, y él nos decía que ellos esperan realmente que haya un cambio de régimen, o sea, eso es un concepto tan amplio, porque allí está todo organizado para que si sale uno, pues suba otro de la misma línea. No hay diferentes partidos, no hay oposición, no hay distintas líneas ni alternativas, hay una sola, y es el gobierno teocrático, ¿sí? Entonces, cualquiera que suba tiene la misión y está entrenado para seguir en la misma línea del ayatolá Jemeni. Entonces, es difícil, ¿no? Y un poco también dejarlos, si bombardearon el edificio de los 88 expertos, se llaman, ¿no? Que tienen que reunirse para elegir al reemplazo de Ali Jemeni, pues será que se pueden reunir en otra parte, no sé qué diga la constitución o la norma iraní ante una emergencia como la que están viviendo, ¿no? Se podrán reunir en otra parte, podrá haber un consejo reducido, no sé, me estoy inventando, ¿sí? Pero evidentemente ya estaba previsto que iba a ser difícil elegir un sucesor del Ali Jemeni, pero pues no hay un plan B. Entonces, como esperar un cambio de régimen, ¿hacia qué? Si no hay nada previsto, nada definido, no conocen lo que es la democracia, las normas no están en torno a un sistema democrático. Entonces alguien tiene que lanzarse ahí a tomar el poder y empezar todo de cero. ¿Quién podrá ser? No lo sé, porque entiendo yo que no tienen mapeado, ¿no? Pues no como en Venezuela, que tienen una Delcy Rodríguez, no sé si tienen una Delcy Rodríguez iraní. Y estoy hablando, pues, tendrá que ser un hombre, porque allá no hay nadie en el alto poder que sea mujer. ¿Sí? Entonces, ¿quién será el que les puede ayudar a cambiar de régimen? No lo sé. Pienso que no lo tienen mapeado. ¿Sí? No lo tienen mapeado, pero pues, ¿qué puede hacer? Y ya también todo depende, que también han hecho esa convocatoria, todo depende del pueblo iraní, de lo que puedan hacer desde las calles y desde que algún líder se lance a decir, yo quiero, ¿no? Yo quiero lanzarme a tomar el poder. No sé si eso existe. Claro. Lo que sí vemos es que evidentemente el gobierno iraní quedó muy golpeado, porque toda la cúpula se la bajaron, empezando por Ali Jemeni, pero no están destruidos, y la prueba está en los ataques que han hecho a Dubái, Chipre, me parece que también distintos países que son aliados a los Estados Unidos los están atacando, les están cayendo a bombazos, ¿sí? Y también pues ya le bombardearon con drones a la embajada americana en Arabia. Entonces, no hay enemigo pequeño, y no se van a dejar fácilmente doblegar, no someter. Entonces, yo lo que veo es que viene, así como en algún momento dijeron, no, en 4 días se acaba la guerra en Rusia. Vamos, que para 4 años, creo. Ya perdí la cuenta, porque así somos los seres humanos, ¿no? El mundo ya se concentra en el problema nuevo que se produce y el viejo lo deja atrás. Ya nos olvidamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya no contamos los muertos ahí. Igual será acá. Es una guerra que yo no sé si durará 4 o 5 semanas, como dijo Trump, y puede estar durando más y creciendo, ¿no? Contaminando al resto del Medio Oriente, que sería gravísimo. Claro, porque tú mencionas lo de la calle, y el presidente Trump, cuando se inició el ataque, mandó un mensaje a la gente, a la población, que este era el momento de recuperar la democracia, y que tal vez si no se daba ahora, pues iba a ser complicado que se dé otro momento. Pero también es verdad que poco tiempo atrás hubo manifestaciones, pero hubo miles de muertos. Nunca sabremos cuántos, porque evidentemente la censura de prensa en Irán es grande y no se sabe si fueron miles o 10.000 o 20.000, no se sabe. Pero lo que también se sabe es que salir a la calle ahora para mucha gente representa un riesgo, porque veía en un análisis de CNN que hay más de 1 millón de efectivos entre policías,
la Guardia iraní y toda una serie de grupos armados desde el lado oficial completaban más de 1 millón de personas, es decir, son muchas personas armadas todavía leales al régimen teocrático que estarían dispuestos a atacar a los manifestantes. Entonces todavía lo de lanzar a la gente a la calle lo veo complicado, a menos que, como tú dices, alguien se posicione como un líder en la calle que aglutine a la gente y que busque respaldo internacional para poder tomar acciones contra el régimen, pero eso no está claro todavía. Claro, es que de Irán conocemos poco. Sí, conocemos muy poco, principalmente por las políticas del sistema teocrático, que no hay comunicación, toda la comunicación está 100% controlada, entonces la gente sabe solamente lo que el gobierno quiere que se sepa, el resto no se sabe nada, pero allí no hay una María Corina Machado, haciendo la relación con un país que sí conocemos y que tenemos más cerca, una crisis que la hemos vivido más de cerca, ¿no? Pero en Irán no conozco que haya una María Corina Machado o un Leopoldo López, alguien al quien uno pueda regresar a ver como pueblo y decirle, ese es tu momento, este es tu momento, ven, juégate la vida, lidéranos, organízanos y no sé, métete a la casa presidencial o al, no sé, que tengan asamblea, congreso, no sé cómo funcionan, ¿sí? ¿Dónde está el poder? Porque aquí, como ustedes saben, ¿no? Cuando ha habido crisis aquí en el Ecuador, siempre han cuidado, el presidente siempre sale del Palacio de Gobierno y se va a gobernar en Guayaquil, se va a gobernar en otra parte, cuando siente que el Palacio de Gobierno aquí puede ser tomado, porque ese es un símbolo de me tomé el poder, estás derrocado, ¿sí? ¿Cuál es, a dónde tiene que entrar ese nuevo líder para tomar el poder? No lo sé, pero tiene que haber un lugar, pero no hay nadie que lo haga. Entonces, la situación es más compleja y las posibilidades de cambio son difíciles, porque no está un plan que podamos decir, este es el paso 1, mañana viene el paso 2 o 3 o 4. No es esa la realidad que estamos viendo, ¿no? Entonces es muy difícil que cambien las cosas en Irán, y el pobre pueblo iraní va a ser el que más va a seguir pagando los platos rotos, ¿no? Se vienen las cosas peores para ellos, porque lo que dicen también es que puede haber una flexibilización de políticas durante un tiempito. Entonces dicen a las mujeres, bueno, ya no te tienes que tapar todita, sino ya, pero usa el velo, pero no esta cosa que parecen unos fantasmas, ¿no? Si puedes hablar, puedes salir a protestar, o una flexibilización en las estrictas normas que tienen, temporales. Pero cuando la cosa pase, se van a ir con toda, porque van a endurecer muchísimo más las normas, y como digo, el pobre pueblo es el que va a sufrir. Entonces, sí. Y yo creo es incierta la situación, ¿no? Yo creo que esa incertidumbre que mencionas, obviamente está todavía por verse mucho dentro de lo que sucede en Irán, y también las aristas hacia afuera de Irán, en los países del Golfo Pérsico y también en otros países. Por ejemplo, el otro día vi que España, con su presidente Sánchez, había tomado una posición, por ejemplo, de no apoyar a los Estados Unidos y de decirle que no podía usar bases en ciertas bases en España. Yo, digamos, no conozco cuál va a ser la reacción del presidente Trump. Sé que él no tiene mucho cariño, no se tiene mucho cariño entre los dos, de lo que he visto en otras circunstancias en que han confluido en conferencias o en reuniones de presidentes. Pero, digamos, viendo cómo es el presidente Trump, no creo que se quede con los brazos cruzados con respecto a eso, ¿no? Sí, o sea, por eso yo digo, pues las cosas pueden escalar a distintos niveles. Yo aquí veo, pues, un problema más diplomático que militar entre Estados Unidos y España. O sea, como seguir poniendo como los puntos sobre las IES de quién es quién y quién está con quién. Sí, pero mira que hay una cuestión paralela que no le hemos parado mucha bola, porque es que hay tanta cosa que se le ocurre a Donald Trump que te digo, no son locuras, pero no sé cuántas de todas las locuras que propone le pueden resultar. Pero no sé si tienes mapeado esto de la Junta de Paz, ¿sí? ¿Qué es la Junta de Paz? Él ha convocado a los distintos países del mundo a integrarse a lo que él propone como un reemplazo de la ONU. Correcto. Sí, que estaría encargada de resolver prevenir, digo yo, y resolver este tipo de problemas, porque en eso sí tiene razón, porque es que se le ha dado mucho papayazo a Trump, ¿no? Trump dice la ONU no sirve para nada, y yo la verdad coincido con ello.
Es impresionante cómo hemos visto cómo miles de personas mueren en el mundo por distintas razones, por hambre, por guerras, Así por es. guerras internas, por guerras externas, por terremotos, por un montón de cosas, y o sea, más allá de reunirse a analizar la situación, no pasan. O sea, yo estoy de acuerdo contigo 100%, y es más, en alguna época de mi vida pasada tuve relación con una agencia de Naciones Unidas, conozco la institución por dentro, he participado en eventos, he hecho trabajo de consultoría, pero sí se queda mucho en lo que tú estás diciendo. Y yo creo que de lo que inicialmente fue una buena estructura de todas estas organizaciones multilaterales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, entre esas Naciones Unidas, que tuvieron un peso muy grande y fueron muy efectivas en una época, yo creo que se fueron engordando como un gran paquidermo burocrático que se retroalimentaba en estudios, análisis, coyuntura, congresitos aquí y allá, pero la realidad de la vida de la gente en los territorios, en los países, no, digamos, como que ven para otro lado. Entonces, ahí sí le doy cierta razón a Trump de que hay que ajustar las tuercas y tener un cambio de orientación y volverse mucho más ejecutivos, o no cumplen su razón de ser, ¿no? Claro, porque lo que se necesitaba, lo que pasa es que la palabra intervención está ya, digamos, mal vista, ¿no? Pero lo que necesitábamos es que la organización internacional, o sea, la Organización de Naciones Unidas, intervenga en los problemas para resolverlos como un mediador. Pero no quieren hacer ni eso quieren hacer. Entonces quieren mantenerse al margen, sacan ahí unos comunicaditos y ya dicen, ya hice lo que pude. Sí, ya di mi punto de vista, dije, paren la guerra. Ya, evidentemente nadie les hace caso, ¿no? Entonces, no da resultado lo que está haciendo la Organización de Naciones Unidas, y allí es donde se empieza a hablar de lo que en Davos se denominó el nuevo orden mundial. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un nuevo orden mundial en donde tiene que haber nuevas reglas. Tiene que haber nuevas reglas. Pero reglas efectivas, ¿no? No reglas a conveniencia de uno u otro país. Reglas efectivas. Entonces, en eso estamos. Pues si le dejamos la tarea solo a Trump, pues va a hacer cosas que solo le convengan a Trump. ¿Sí? Y a los Estados Unidos, que está hagamos América grande otra vez. Correcto. Sí, y eso no implicaba solamente sacar a los migrantes y devolverle ciertos trabajos que nunca van a asumir, por cierto, ¿no? A los norteamericanos, como la agricultura, el cultivo y todo lo demás. No consistía solo en eso, sino en también retomar el control del mundo. Entonces, pues para Trump eso implica también esto que estamos viendo. Janet, cambiándonos otra vez a lo local, y estamos ya en el mes de marzo y hacia finales de año se nos acercan las elecciones seccionales, tanto para prefectos como para alcaldes, y hablando de las dos más grandes ciudades del Ecuador, Quito y Guayaquil, ¿cómo ves tú las perspectivas de esas elecciones? Ahora en el tablero electoral, Guayaquil se cambia radicalmente porque el alcalde Aquiles está inclusive preso junto con miembros de su equipo, inclusive de su familia. No conozco mucho la realidad de la gestión del alcalde Javier Muñoz en Quito, pero son dos ciudades muy importantes. Sobre sus hombros hay mucha actividad, no solamente social, sino también de organización de las ciudades, gestión, etcétera. ¿Cómo tú ves esa perspectiva? A ver, sin ningún cambio, Giovanni, podría decirlo así, sin ningún candidato nuevo, valioso, fuerte a la vista, con los candidatos correístas con su base fuerte de 30-35% que les ayuda a llegar a la final, a las finales, con una derecha, porque pues se ubican ellos a la izquierda, aunque en muchos aspectos no lo son, pero con los candidatos de derecha dispersos. Entonces, esa fuerza del 30-35% siempre va a ser de mucho peso. Esa fuerza no la pierden, sean buenos, sean malos, sean delincuentes, estén en la cárcel o no importa. La fuerza se mantiene. Entonces, lo que se necesita es ser estratégico para combatir del otro lado con un buen candidato que aglutine a la derecha. Pero, o sea, tú sabes que poner de acuerdo a nuestros queridos candidatos y políticos aquí en este país es imposible. O sea, yo ya ni propongo eso porque es imposible. Hay que ver cuántos candidatos se presentan, pero evidentemente por más fracasados que sean, porque yo en cambio no puedo hacerte un análisis a fondo de lo que sucede en Guayaquil, pero
Aquí en Quito sí, Pavel Muñoz es un desastre universal. ¿Sí? Esta ciudad es un caos, por donde le veas, hace cositas, pero no ha habido un avance, una evolución, porque ni siquiera se le pide transformación, sino una evolución de la ciudad, un control de la ciudad, no hay eso. ¿Sí? Entonces, pero él dice que se va a candidatizar de nuevo, y si se candidatiza por el correísmo, irá con ese 30% seguro, que como te digo, a ellos no les importa quién gane, quién sea el candidato, lo que les importa es tener la plaza a favor, no perderla, ¿sí? Y del otro lado, por lo menos aquí en Quito no hay candidatos fijos y visibles y valiosos. Por ahí hay un par de nombres que te digo que realmente me siento muy frustrada de saber que no hay, a pesar de que en esta ciudad hay gente muy valiosa, no hay candidatos que quieran representarnos. Nadie se quiere meter. ¿Y cómo está la gestión de la provincia con la prefecta? Igual, ¿no? O sea, como te digo, no hay una transformación. No, yo creo que lo hace mejor que Pavel, hay que decirlo. Lo hace mejor que Pavel. Pero de todas formas, ellos tienen estas instituciones como sus bastiones políticos, ¿no? Han empleado a todos sus militantes, o sea, están llenos de militancia, gastan mucho dinero en nómina y en cosas, y a pesar de que hacen una que otra cosa en la ciudad o en la provincia, no podemos decir que vemos en marcha un plan de evolución, ¿no? Tanto de la provincia como de la ciudad. Si ellos están enfocados en su proyecto político, entonces hoy no tienen presidencia y tienen cientos de militantes que necesitan un trabajo y que ellos necesitan tenerlos, porque de eso depende que sigan con ese 30% fuerte, ¿no? Entonces esto es una condena total, Giovanni. Qué difícil es la situación del país. Qué difícil es la situación de nuestro país. Aquí en el caso de la provincia, yo creo que la prefecta Aguiñaga ha hecho un buen papel. Además, creo que ha evolucionado positivamente porque sin abandonar sus bases se ha acercado a sectores más empresariales que hoy en día tienen buena relación con la prefectura. Pero hay que ver qué pasa, porque una cosa es competir con la estructura de la RC y otra cosa es competir sin esa estructura. Habrá que ver con qué partido ella corre para las próximas elecciones. Sí, y por ejemplo, si hacemos un balance, Marcela Aguiñaga creo que es una persona que sí trabaja. Yo creo que si hacemos una comparación entre la prefectura de Pichincha y la de Guayas, Marcela se los lleva, pero de largo, ¿no? Y ya habría que comparar también con no sé qué otra prefectura esté bien, como para poder decir, bueno, pues no solamente que se merece ser el candidato y ganar, sino que además es el único candidato que tienen en X o Y provincia. Porque en Guayas el correísmo ahí perdió una figura muy fuerte, que es Marcela Aguiñaga. Entonces a ella habría que ver por dónde se va a lanzar, con quién se va a aliar para lanzarse, pero ya dijo que se va a candidatizar, y a mí me parece que esa es otra forma de ganarme. O sea, es que el problema de esta es que no se concentran solamente en conservar su fuerza política y no hacen lo que tienen que hacer por su provincia o su ciudad. En el caso de Marcela, pues ella estaba muy en la línea del correísmo, muy leal al correísmo, le hicieron lo que le hicieron ahí adentro, pero además ha hecho un muy buen trabajo en la provincia, lo que le permite y le da una oportunidad de ganar, aunque no tenga estructura, aunque no tenga base, aunque no tenga ya partido, pero en cambio tiene a su favor trabajo, y yo creo que creo que Guayas sí votaría por una reelección en el caso de ella. Pues se nos ha acabado el tiempo, Janet. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Esperemos que dentro de estos tiempos turbulentos, tanto en el país como afuera, podamos encontrar la paz y sobre todo poder progresar, que es lo que todos necesitamos para que haya empleo y reducir la pobreza en el país. Muchas gracias a ti y gracias a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.